Ok, el consejo directivo el 20 de febrero tuvo conocimiento de la propuesta que tuvo Leticia Cuesta de contender por un puesto de elección popular, y en esa sesión del consejo presentó su renuncia. El consejo el 20 de febrero se la admitió la renuncia y abrió un proceso de transición en el interior de Zona Ciudadana con el staff, y se acordó entablar comunicación con la Asamblea de Asociados para decidir el futuro de la organización. Oye, Juan Carlos, pero por ejemplo en lo que escribías en la columna no mencionabas que ella hubiera renunciado. Sí, porque se había manejado al interior de Zona Ciudadana como un asunto que no se iba a comunicar hacia afuera, para no meter a la organización en la discusión política o electoral, pues. Ok. ¿Y quién nos puede dar la versión del consejo consultivo? Aquí está Leticia Bras. ¿Quieres que te comunique con ella? Pues ahorita lo va a entrevistar Héctor, Sí. o de una vez aprovechamos y aquí Sí. la entrevistamos. Ajá, Sí. adelante. ¿Quién puede dar la versión del consejo consultivo? Yo te la puedo dar, la versión del consejo consultivo. Bueno, entonces empezamos con el consejo consultivo y luego ahorita y lo vemos a Leti. Sí, ok. A ver, entonces, la posición del consejo consultivo es que Leticia no hemos Cuesta... recibido una comunicación formal de la Asamblea de Asociados con respecto a lo que se publicó en la cuenta oficial de Twitter de Sonora Ciudadana, que nos está informando Leticia Cuesta que la cuenta fue hackeada. ¿Cómo se...? ¿Sí? Sí, no, ¿cuándo fue hackeada, perdón? Hoy, ¿a qué hora fue hackeada la cuenta? Hoy a mediodía, entre las 12 y las 3 de la tarde, es lo que yo tengo más o menos ubicado, que estuvo el comunicado arriba en la cuenta de Twitter de Zona Ciudadana. ¿Y cómo se dan cuenta que era un hackeo? ¿Cómo se dieron cuenta que fue un hackeo? Porque lo preguntamos a nuestro programador. ¿Quién es el programador? El programador de Zona Ciudadana fue el que le informó a staff. Al staff de Zona Ciudadana le informó que había sido hackeada la cuenta. Hackeada o vulneraron la clave, o sea, no sabemos cómo. O sea, de quienes administran la cuenta de Zona Ciudadana de Twitter aquí en la organización, nadie se hubiese comunicado. Quienes tienen acceso a la cuenta, quienes tienen acceso a la clave, ¿no? Al password, ¿no? O sea, este hackeo se hizo desde Hermosillo. No, el hackeo, según el programador de Sonora Ciudadana, se hizo desde la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Desde allá se subió ese comunicado de la Asamblea de Asociados. Ok, este comunicado de la Asamblea de Asociados, sí. ¿Es real o es falso? Desconocemos, no hay una comunicación oficial de la Asamblea de Asociados al Consejo Directivo, ni a la Dirección Ejecutiva, ni al staff de Sonora Ciudadana. O sea, no ha llegado, no hay algún documento firmado por ninguno de esos integrantes, de los integrantes. Pero ellos no se han deslindado tampoco. Oye, ¿y por qué Sonora Ciudadana no se ha deslindado de que ese documento no es real o no es falso? Es el comunicado que te acabo de enviar. No, pero lo envían ustedes como consejo consultivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero el otro le emitió la asamblea de... ¿Cuál es el nombre correcto? Asamblea de Asociados. La asamblea de asociados le emitió el otro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y por qué la asamblea de asociados no se ha deslindado de ese documento y diciendo que es un hackeo y es falso? Desconocemos, nosotros no tenemos, o sea, no hemos tenido comunicación con ellos. Oye. ¿Han tenido comunicación con algún integrante de la Asamblea de Asociados? No, ni Leticia ni el staff de Zona Ciudadana ha tenido comunicación con la Asamblea de Asociados. Con algún integrante de la Asamblea de Asociados. Ok, sí, el 20 de enero, el 20, perdón, de febrero. De febrero. Ajá, sí, el 20 de febrero expresó los argumentos Leticia Cuesta y el Consejo aceptó la solicitud de separación. ¿Ustedes cuándo notificaron
a la asamblea de asociados esta postura? No notificamos a la asamblea de asociados. Como consejo de la separación de Leticia Cuesta no notificamos, se hizo un acta de consejo. Y normalmente ese es el procedimiento, Sí. sea, pero digo, ¿no hay alguna comunicación? ¿Quién es el punto de enlace entre lo que decide el consejo consultivo y lo que se le informa a la asamblea de asociados? En realidad la asamblea de asociados tiene muchos años que no tiene contacto con la organización. Es decir, la asamblea de asociados se hizo cuando se fundó la organización en 2005. Guillermo Noriega y las personas que aparecen ahí en el listado de nombres como asociados fueron los que protocolizaron el acta de fundación de la organización. ¿Quién tiene yo estoy, por ejemplo, desde 2012 siendo parte del consejo. Desde 2012 a la fecha yo nunca he tenido contacto con los integrantes de la asamblea de asociados, salvo Guillermo Noriega, que era el director ejecutivo e integrante de la asamblea de asociados. En la estructura. Entonces, ¿sí? Perdón, en la estructura y en toma de decisiones, ¿qué injerencia tiene la asamblea de asociados? O sea, ¿qué trascendencia tiene para la vida de Sonora Ciudadana? Tanto administrativa, ajá. La asamblea de asociados es el órgano que debe de aprobar los proyectos, debe de aprobar los presupuestos y debe nombrar director general, director ejecutivo de la organización. Y en este caso, ¿cuándo tenían contemplado notificar? El último acto de la asamblea de asociados que yo tenga conocimiento fue cuando nosotros, como integrantes del consejo ciudadano, nosotros como integrantes del consejo ciudadano propusimos a Leticia Cuesta como directora ejecutiva, y ya la asamblea de asociados, en un acto legal que organizó Guillermo Noriega con ellos, con los integrantes de la asamblea de asociados, ya formalizaron el nombramiento de Leticia Cuesta como directora. Juan Carlos, ¿cuándo tenían ustedes contemplado notificar a la asamblea de asociados de la separación de Leticia Cuesta como directora? Sí. ¿Cuándo se iba a notificar a la asamblea de asociados tu separación? El acta del Consejo Ciudadano. Pues una vez que se hiciera pública, ajá. pues a notificar. Sí, estábamos en ese proceso. Lo que pasa es que Leticia no terminaba de decidir si se decidía o no se decidía, pues, ¿no? Pero de todas maneras, ella el 20 de febrero nos cuenta a los integrantes del consejo directivo, nos cuenta que tenía una propuesta para postularse a un cargo de elección popular. Nosotros, como integrantes del consejo directivo, le dijimos que era una situación que podría vulnerar la imagen de la institución y tendría que entonces separarse de la dirección ejecutiva. Entonces, ahí en ese momento, como ella ya estaba en conversaciones con partidos, con MC particularmente, ella dijo, me voy a separar. Entonces nosotros en el consejo directivo votamos para que se separara del cargo, y acordamos que lo haríamos público, la separación, una vez que quedara definida su situación. O sea, que ella ya aceptara, porque en este momento, no les dice ni sí ni no todavía, pues, ¿no? Tiene una propuesta, pero todavía no define si va a ir o no va a ir. Independientemente si iba o no iba, ella iba a dejar la organización ya por el mero hecho de haber estado en conversaciones con un partido político. Eso lo establece claramente los estatutos o reglamentos que rigen a Sonora Ciudadana, el tema de las conversaciones con partidos. Sí, es correcto. Okay. Es correcto. Ok, bueno, Juan Carlos, ¿y quién del Consejo Consultivo va a hacer la notificación y a qué persona se le envía o a quién se le entrega de la Asamblea de Asociados? Se envía a través de la administradora de Sonora Ciudadana, las actas del Consejo Directivo, se envían a los integrantes de la Asamblea de Asociados. Es el procedimiento que hace
que hace Betsabe, que es la responsable del área administrativa de Sonora Ciudadana y quien administra las actas de reunión del consejo directivo. Okay. De hecho, ella tiene todo el resguardo documental de todas las actas del consejo directivo, ¿no? Okay. Y es la responsable de enviar esta información a los integrantes de la Asamblea de Asociados. Ok. Juan Carlos, y de los 6 integrantes que firman este documento, ¿tú eres, hay algún presidente o cómo es la composición? No hay presidente. Son consejeros nada más. Somos consejeros nada más. Nos reunimos por calendario cada 2 meses, o sea, mínimo cada 2 meses, son 6 reuniones al año, que están agendadas desde un año de anticipación, pero a veces por las coyunturas que hay específicas de casos que traiga Sonora Ciudadana o coyunturas que tenga que ver con la organización, podemos tener más de una reunión al mes o más de 2 reuniones al mes, ¿no? Pero de entrada son 6 reuniones al año, ¿no? Una cada 2 meses. Ok. El procedimiento entonces va a ser notificar y ¿qué es lo que seguiría? Un proceso de transición en la coordinación con el staff, dice, de Sonora Ciudadana. Sí, se abrió un proceso de transición administrativa dentro de la organización y se acordó el 20 de febrero en la reunión del Consejo Directivo entablar comunicación con la Asamblea de Asociados para dialogar y discutir sobre el futuro de la organización, pues. Que será la Asamblea de Asociados. Ajá, sí. Mande. Sí, te escucho. Será la Asamblea de Asociados entonces la que elija al nuevo director. Bajo o sea, el Consejo Directivo propone y la Asamblea dispone, ¿no? El Consejo, hay un Consejo Consultivo que está integrado. Ajá. Y hay que está integrado por las personas que firman aquí, entre los que te encuentras tú. Y hay un consejo directivo. No, es el mismo. Consejo consultivo, es que le llamamos directivo, consultivo. Ok, bueno, es que formalmente en los documentos de organización de Sonora Ciudadana se llama Consejo de Vinculación. O sea, el término legal, Consejo de Vinculación. Okay. Sí, formalmente, pero aquí le decimos consejo directivo, consejo consultivo, hasta la propia asamblea le llama consultivo, pues, ¿no? Okay. O sea, consejo consultivo, consejo directivo, pero formalmente es consejo de vinculación. Es el término, ¿no? Es el término legal, de acuerdo con los documentos de la organización, ¿no? Okay. Consejo consultivo, consejo de vinculación, perdón. Muy bien. Consejo de vinculación, sí. Bueno, gracias Juan Carlos. Ahí sí hay algunas dudas, ahí te preguntamos. Hay también, lo vemos ahí también con Leti, pero ustedes, ¿en qué participan de alguna toma de decisión o tienen que estar al tanto de lo que sucede en Sonora Ciudadana? Los integrantes del Consejo, sí, participamos en la revisión de los proyectos, en el seguimiento de los proyectos, en la revisión de los números, de las finanzas, en las decisiones de carácter administrativo que toma la dirección ejecutiva. Recomendamos estrategias para investigar temas, estrategias para comunicar los temas, estrategias para administrar la organización. Y digo, es un consejo pues bastante plural, ¿no? Está Rosario Román del CIAT, que pues además es especialista en temas de derechos de mujeres, ¿no? Está Darbe López, que es un abogado especialista en temas de derechos humanos. Está Juan Carlos Vargas, que es un ambientalista muy reconocido, que tiene mucha experiencia en el manejo y administración de organizaciones de la sociedad civil. Está Rocío Rodríguez, que tiene mucha experiencia en el tema de relaciones con empresarios y vinculación con actividades empresariales, pues, ¿no? Vaya. Okay. Y Anabel Montiel, que también es una activista, que es egresada del Colson, un perfil más académico, con experiencia también en organizaciones civiles. Entonces, ese es un consejo para, así como los que en su momento, cuando me tocó en el imparcial, ¿no? De que opinamos, decimos, recomendamos.
Ok, Básicamente, sí. Bueno, es que también llegó después otro documento, un pronunciamiento de staff de Sonora Ciudadana. ¿Ustedes tienen conocimiento de ese también? Tampoco tenemos un documento firmado. O sea, como consejo consultivo no tenemos ningún documento firmado ni ninguna comunicación verbal del staff de Sonora Ciudadana en ese sentido. Pues. Entonces, ¿cuál sería el estatus de Sonora Ciudadana en este momento? ¿El staff continúa trabajando bien, sin problemas? La información que tenemos nosotros como consejeros es que el staff continúa trabajando y que las investigaciones continúan trabajando y que la organización sigue operando. Okay. Y que hay una directora con renuncia presentada desde el 20 de febrero. Okay. Y ese es el estatus ahorita en Sonora Ciudadana. O sea, está abierto, pues, ¿no? O sea, ¿Y a qué atribuyes, pues, ¿no? ¿y a qué atribuyes esto que se ha estado generando durante este día de señalamiento que haces de hackeo y luego esta otra carta que llega sin firma que dices de la asamblea Mira, la organización y particularmente Leticia Cuesta ha sido bastante incómoda en algunos temas en los últimos meses, ¿no? La conformación, por ejemplo, del Sistema Estatal Anticorrupción, el deslinde que hizo de la Comisión de Selección, los deslindes o las críticas que junto con Coparmex hizo en la conformación de los órganos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, los pronunciamientos públicos en ese sentido, los pronunciamientos que ha hecho en materia de Parlamento abierto, de rendición de cuentas del Congreso del Estado. Hay una serie de temas que ha sido, Leticia, contrapeso del poder, y la organización ha sido contrapeso y ha sido una organización incómoda al poder. Entonces, pues eso me parece que pudiera estar vinculado el trabajo que ha realizado Leticia en la organización con quizá personas que estén interesadas en desprestigiar la organización. Okay, bueno. Y desprestigiar a Leticia Cuesta, ¿no? O sea, no encontramos otra explicación. Bueno. Y aquí, pues lo más importante es que preservar la buena imagen, la independencia de la organización y que siga fungiendo como un contrapeso ciudadano. Es de las pocas organizaciones civiles que en Sonora son contrapeso real del poder. Entonces, lo más importante es proteger la organización y las personas que estamos dentro del Consejo de Vinculación, pues digo, cada quien en su área de desempeño, en sus responsabilidades, tenemos un trabajo que nos avala, pues, y lo que queremos es una mejor organización, o sea, una organización robusta, pues, ¿no? Oye, Juan Carlos. Ajenos completamente a cualquier interés partidista, ¿no? Ok. Oye, Juan Carlos, y ya como una pregunta ahí. Cuando tú expusiste en la columna toda esta situación, aún no tenías así como el panorama, lo que comentabas ahorita respecto a por qué no mencionar el tema de la solicitud de separación y el inicio de un proceso de transición cuando ya tenían los argumentos expuestos de Leticia sobre las posibilidades de contender por una senaduría. Acordamos en la sesión del Consejo del 20 de febrero, acordamos que no se iba a comunicar hacia el exterior la renuncia de Leticia hasta que hubiera una claridad de lo que fuera a ocurrir, independientemente de que ya se había tomado la decisión de que ella se iba, si fuera candidata o no fuera candidata, pues, ¿no? Okay. Entonces acordamos no divulgarlo hacia afuera. Lo que yo manifesté en la columna es lo que pues yo opino en lo personal, no es la opinión del Consejo Consultivo. O sea, los planteamientos que yo pongo ahí en la columna es lo que yo pienso, pues, ¿no? Que ella debiera aceptar, o sea, ella si acepta tendría que poner esas condiciones, y pongo al final en el punto número 5, pongo que debe separarse de Sonora Ciudadana, porque así tendría que ocurrir, y que el Consejo de Sonora Ciudadana habría de tomar una decisión ahí lo pongo, junto con la Asamblea de Asociados, sobre el futuro de la organización para proteger a la organización. ¿Los demás consejeros opinaban igual que tú? Sí. De hecho, Okay. están las actas de asamblea, digo, las actas del Consejo.
Son públicas y pueden ser consultadas por cualquier persona. O sea, están los debates y la discusión que se arma. Y hay una minuta, pues, ¿no? De la discusión. Ok, Juan Carlos, bueno, muchas gracias por explicarnos el proceso. No, si está ahí Leticia. ¿Quedó claro o no quedó claro? No, sí quedó claro. Si está ahí Leticia, si podemos platicar ahí. ¿Te la paso? Sí, por favor. Aquí está, permítame. Gracias.